Palacio Nacional es un vertedero, porque trae un paquete de fósiles del presidente, como lo defiendo cuando critiqué la presencia de Marco Rubio. Yo critiqué a Marco Rubio porque vino a la República Dominicana, porque es un secretario de Estado dominicano. No, qué bueno que funcionarios de ese nivel nos visiten, porque eso habla muy bien del país. Ahora, lo que no está bien es que él venga a inmiscuirse en asuntos internos y venga trazando pautas. La política arancelaria es antipática, caprichosa, prepotente, abusadora. Porque un país, una República Dominicana, que tiene una relación histórica con los Estados Unidos, el principal socio comercial, yo venía a los programas como este y otros, me zarandeaban. Pero si usted es tan crítico del gobierno, porque usted no se va, y yo aguantaba, lo deslizaba. ¿Por qué? Porque yo había presentado 3 renuncias. Analizar la problemática haitiana no solamente desde un punto de vista socioeconómico, político. Hay que analizarlo, porque tú no puedes pacificar a Haití con medidas de fuerza, un país que no tiene fuente de empleo, que no tiene hospitales, que no tiene escuelas, que no tiene gobernabilidad, que no tiene institucionalidad. A conversar con nuestro invitado en la tarde de hoy. Ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Para nosotros es un honor tenerle aquí. Está con nosotros Miguel Mejía. Miguel Mejía es el secretario general del Movimiento Izquierda Unida. Vamos a conversar con él de diversos temas. Bienvenido, Miguel, nuevamente al Nuevo Diario en la tarde. Bueno, yo viéndolo a ustedes, haciendo la introducción de este programa y la promoción a ese evento que ustedes están, valga la redundancia, promoviendo, me remonto un poco y digo, aquí hay alguna manifestación de la vida nacional que no tienen garantía de continuidad. Sin embargo, veo 3 rostros jóvenes. Algunos de ellos me remonta a recordarme de mi vieja amistad, por ejemplo, el padre de Samuel, Jimmy Sierra, un gran amigo de 1000 batallas, en lo cultural, en lo político, en lo ideológico. Un hombre de una generación donde la juventud conceptualizaba y se hacían intercambios, tertulias literarias, políticas, geopolíticas. Y como que era una juventud que estábamos centrados en los problemas sociales, políticos, no solamente del patio, sino del globo. Y Jimmy, ahora que veo a Samuel, que no sabía que era hijo de Jimmy, me acabo de enterar ahora, era un intelectual, en todos los sentidos de la palabra. Tú con Jimmy podías hablar de lo que sea. Amigo entrañable de Leonel Fernández. Déjame decirte que Jimmy fue uno de los mentores intelectuales de Leonel Fernández, de esa tertulia que se armaba en Villajuana. Y Jimmy fue creativo, sobre todo en el teatro, en el cine. Sí, me tocó viajar varias veces con él, con Leonel, amigo inseparable de Leonel. Entonces, viéndolo ustedes, que ya entran a asumir una nueva generación, una nueva etapa del periodismo, en su forma, en su estilo y en su concepto, nuevo, renovado, por lo que el país está garantizado de una nueva generación de comunicadores y con un estilo muy propio, yo diría sintonizado con la época que estamos viviendo. Gracias. Así que lo felicito. Muchas gracias, Domingo. Lo felicito y estoy a su disposición para hablar de lo que ustedes quieran y como ustedes quieran. Gracias, Miguel, por esta valoración. De verdad que nos sentimos bastante halagados viniendo por la de misma, usted, viniendo de usted. Vamos a hablar. Además del pluriempleo. Es así. Porque a ti te veo en la mañana, al mediodía, en la noche. Ay, En la madrugada de no otra está cosa. alguien tenía que decírselo, alguien tenía que decirlo, por Dios. Cónchale. En la madrugada nadie lo ve porque él anda en otra cosa. Jaime los domingos viene por ahí ya, pero ¿y qué es esto, por Dios? Los domingos con Jaime. Los domingos con Jaime. Pero es una figura fresca. Porque a veces tú comienzas a cambiar canal y dices, mira este. Pero con Jaime, con una figura fresca. No satura, no satura. Tiene esa ventaja. Es así. Gracias. Mira, vi una noticia reciente de que en Venezuela ya dieron el ok para restablecer la línea aérea, los vuelos
directos desde República Dominicana hasta Venezuela. ¿En qué está eso? Vi algo en la prensa. Creo que es algo muy favorable. Creo que no debió pasar nunca. De que se interrumpieran estas conexiones. Pero enhorabuena si es así. ¿Tiene algún dato de esto? Mira, yo antes de irme a un periplo que acabo de hacer por Asia, estuve en Vietnam, en China, en unos países. Estuve justamente el día antes de salir a Asia conversando en Caracas con el presidente Maduro, porque habían venido una delegación oficial a repatriar los muertos de la tragedia del YESEC. En ese momento eran 14 ciudadanos venezolanos. Y la Cancillería le dio un salvoconducto a esa comisión oficial para que viniera y los familiares a repatriar esos muertos. Y en ese contexto hubo un acercamiento de funcionarios de la Cancillería Dominicana con esos funcionarios de la Cancillería venezolana. Y el presidente, conversamos sobre ese tema. Pero mire, presidente, esto nunca debió suceder. Y lamento tener que admitir que esto sucedió por la imprudencia del gobierno dominicano, que se está inmiscuyendo en cosas que no le competen. Yo no estoy juzgando si la valoración que tenga el presidente o el gobierno sea correcta o no. Tiene todo el derecho, como gobierno y como presidente, a formarse una idea de lo que considere. Pero se fue más allá. Comenzó a tomar partido en un asunto interno que no le compete, lo que generó que un país que tiene tantas raíces históricas con la República Dominicana como Venezuela, recordemos que el patricio Juan Pablo Duarte murió en Venezuela, y donde cuando Venezuela tenía un nivel de desarrollo, de estabilidad y crecimiento económico, que no tenía la presión de los Estados Unidos con ese bloqueo, muchos dominicanos fueron a buscar trabajo a Venezuela, muchos dominicanos. Claro. Entonces hay una relación, una empatía muy natural entre los dos países, que eso debió respetarse. Es como el caso de Cuba y República Dominicana. Tú puedes tener cualquier discrepancia de los regímenes de dominicanos y cubanos, pero ningún país en el mundo le había aportado a la independencia de Cuba lo que aportó República Dominicana, ese estratega militar, Vanilejo, Máximo Gómez, que vino aquí José Martí y firmó el manifiesto ahí en Montecristi. Entonces, ningún país en el mundo tenía la razón para tener un vínculo de toda naturaleza como Cuba y República Dominicana, por esto que te acabo de decir. De igual manera, nosotros los dominicanos debemos sentirnos agradecidos de Venezuela y respetar esas raíces históricas, porque nuestro patricio murió allá. En estos días me preguntaban por qué Venezuela es tan afectivo con Haití. Digo, bueno, pues recuérdense que Petión le dio apoyo a Bolívar. Y si Bolívar logró alcanzar su independencia, fue con la ayuda que le dio Petión. Entonces hay una deuda eterna del venezolano, no importa la época, no importa la generación, no importa el pensamiento, con Haití. Además de que hay que ser solidario desde el punto de vista humano con Haití, hay que entender esa realidad. Entonces, se produjo esa ruptura por la imprudencia, digo yo, del presidente Luis Abinader y su gobierno, que yo dije en ese momento que lastimosamente había convertido el símbolo del poder político, que es el Palacio Nacional, en un vertedero, porque trae un paquete de fósiles del presidente, que cuando tú revisas sus resultados de su gobernación en sus respectivos países, te da negativo. ¿No fue una presión de Estados Unidos que rompiéramos que el gobierno dominicano, Luis Abinader, rompiera relaciones con Venezuela? Pero peor aún, si la República Dominicana lo hace en base a una íntima convicción, en base a una visión de un derecho soberano, tiene el derecho, si se equivocó dentro de un marco de soberanía. Pero peor aún, si un tutelaje. Nosotros no tenemos por qué asumir recetario de nadie. Tenemos que actuar en base a nuestra necesidad y nuestra conveniencia. Yo creo que las cosas andan por ahí, porque ese diseño que se montó, un diseño, una matriz global de adversidad y de bloqueo contra Venezuela, sistemático, viene de ahí. Ahora, ¿cómo el presidente trae a esa gente? Trae a Edmundo González,
y lo trae y le da un tratamiento de jefe de Estado con 9 expresidentes. Para mí no era más que un circo mediático que, independientemente de lo que piense el presidente, eso se respeta, y su gobierno, lo que no podía es comprometer la nación dominicana y no coger el símbolo del poder dominicano para hacer ese circo mediático. Evidentemente me llevó eso a una confrontación pública y fijar posición pública. No porque tenga ningún tipo de dependencia política ni otra naturaleza con Venezuela, es un problema de convicción. Y ya este es un problema que no tiene que ver si la justeza de Venezuela es correcta o no, sino defendiendo el marco de la soberanía nacional. Como lo defiendo cuando critiqué la presencia de Marco Rubio. Yo critiqué a Marco Rubio porque vino a la República Dominicana, porque es un secretario de Estado dominicano. No, qué bueno que funcionarios de ese nivel nos visiten, porque eso habla muy bien del país. Ahora, lo que no está bien es que él venga a inmiscuirse en asuntos internos y venga trazando pautas y venga a lacerar nuestra soberanía con cosas tan burdas como de meterse a un hangar a ponerle una pegatina a un avión que ya por sí estaba confiscado. ¿Qué es eso? Un circo mediático. Y eso no es lesivo a nuestra soberanía. Eso tiene que ver con problemas ideológicos, con problemas políticos, con simpatía con otros sistemas políticos. No. Eso tiene que ver única y exclusivamente con defensa de nuestra soberanía. Y por eso que nosotros hemos desarrollado una campaña por el rescate de la soberanía. Porque ni siquiera en la época de Trujillo ni de Balaguer se había visto tanta entrega de nuestra soberanía, tanto servidismo de este gobierno, que es un lesivo a la soberanía nacional. Don Miguel, después de usted hacer esa referencia, que lo recordamos todos, eso, por lo visto... Mira, yo sé que entre ustedes tres, sobre todo Jaime, no tienen ninguna simpatía con el gobierno de Venezuela. Y yo se lo respeto. Y no le creo ningún estigma, ni lo descalifico. Creo que un joven brillante, con una hoja de servicio que va muy limpia, y tiene el derecho a disentir y formarse su idea. Eso es una cosa, y tú entrar de calificar al otro porque te da la gana, porque no tiene argumento, y en el caso de un jefe de Estado, está certificando quién es bueno, quién es malo, quién ganó y quién perdió. Eso no es tu papel. Y yo se lo dije en privado al presidente mil y una veces. Usted le dijo eso privado al presidente. Mil y una veces se lo dije, presérvate. ¿Y cuál era la respuesta del presidente? ¿Cómo lo notaba usted en cuanto a la decisión? No, ahí hay dos cosas. Él tiene una convicción, yo se la respeto, crítica. Okay. Yo se la respeto. Pero más que una convicción, él tiene una inducción de los norteamericanos y por eso le dan un recetario y forman un grupo de países que yo le analizaba país por país y hacía la comparación del desarrollo de la República Dominicana en todos los sentidos con esos países. ¿Y qué nos representa eso? O sea, cuando tú comparas Costa Rica a Panamá o a Ecuador, que vivía en un estado de sitio casi parecido al de Haití en ese momento, y forman entonces un grupo de alianza por el desarrollo, que yo le llamo más que un grupo de países, de naciones, más que un bloque de integración, no es más que una comparsa, un instrumento que crean los norteamericanos para, como fuerza de choque. No te prestes a eso, viejo. Costa Rica viene siendo Lomina en cuanto a tamaño. Panamá, que su gobierno, en ese entonces estaba Nito Cortizo gobernando, que lo llevó el PRD, hizo un gobierno de amigos, dividió el partido y ya era visible que iba a salir del poder, el PRD sale del poder. Y se produce un estado de convulsión en Panamá. Acuérdense que duraron casi un mes de protesta por la ley de minería. Por la ley de minería. Por la ley de minería. Precisamente. Por la ley de minería. Porque están entregando eso, como quiere ahora Molino, entregar el canal, bajo el capricho de Trump, de que ahí hay entidades chinas que están administrando el canal, cuando es mentira. Cuando esas empresas ganaron esa licitación, que son empresas de Hong Kong, no de China, estaban Hong Kong bajo la influencia de Inglaterra y ganaron una licitación. Pero a Trump se le mete el capricho de que hay que desconocer el tratado Torrijos-Carter y se inventa una serie de fábulas y el gobernante Molino se presta a todo eso y le cede
el control del canal, traicionando la memoria de Omar Torrijos, que se creció cuando hizo la firma del Tratado Torrijos-Carter. Entonces, hay toda una matriz y estos países se dejan realmente imponer política. Y es lo que yo le decía al presidente: presidente, presérvese, mantenga una actitud soberana, vamos a elaborar política en función de nuestra necesidad, de nuestra conveniencia, porque los norteamericanos cuestionan su relación con China. Pero ellos hace 50 años que establecieron relaciones con China, Henry Kissinger y Richard Nixon, en un contexto más complejo de la comunidad internacional, porque era en medio de la Guerra Fría. Nosotros lo hacemos 40 años después y nos quieren cuestionar. ¿Y dónde está la soberanía nuestra? Pero además, esas relaciones se establecieron en el gobierno de Danilo. Luis heredó eso. Entonces, ¿por qué usted tiene que meterse en una vacilación, un turtibeo? Deje que el país se beneficie de esas relaciones, dentro de un marco de soberanía, dentro de un marco de igualdad, de respeto, y de la política de ganar, y con una política de una diplomacia de paz. Eso es lo que yo pido, no un problema ideológico. Yo no estoy planteando que cojamos la hoz y el martillo. No, yo estoy planteando que hagamos una política nacional, del interés nacional, que las empresas nacionales, que protejamos nuestra producción nacional, que protejamos nuestra identidad nacional. Es eso, no otra cosa. En ese sentido, me gustaría saber cómo ve usted también la visita reciente del secretario de Estado de los Estados Unidos, República Dominicana, Marco Rubio, y esto acompañado también de la política arancelaria de Donald Trump. La política arancelaria de Donald Trump es antipática, caprichosa, prepotente, abusadora. Porque un país, una República Dominicana, que tiene una relación histórica con los Estados Unidos, el principal socio comercial, que es miembro del TLC y esa cosa, que se establecen mediante convenios que tienen que ser avalados por ambos congresos. Y él caprichosamente de un plumazo dice, bueno, tiene un arancel de 10%. Bueno, yo le doy ese calificativo. ¿Tú ves? El gobierno dominicano, yo vi que mandó a Washington a 3 funcionarios a discutir esto. Vamos a analizar el perfil de esos 3 funcionarios, a ver si el país está bien representado. El canciller Roberto Álvarez, que nosotros hemos dicho responsablemente que es un hombre que no representa el interés nacional, Bueno, que se ha convertido en un sello bomígrafo del Departamento de Estado. ¿Quién? El canciller Roberto Álvarez. Yo lo he dicho siempre, los hechos están ahí, y tengo elementos desde dentro, que lo he vivido. Y Tobisonó, el ministro de Industria y Comercio. Cuando tú revisas la historia, viene del reformismo, y del reformismo de la franja de Ramón Pérez Martínez, Macorís, aquel que fundó la banda Colorá, y que viene siendo un armador de todos esos fósiles de derecha aquí con el gobierno. Y a Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que es un peón de grupos económicos, de los Risey y de los Bonetti. Bien, eso no es un delito, no es un técnico. Pero yo puedo decir, esa gente le van a hacer resistencia a los norteamericanos. Van a ir a defender el interés nacional. No estoy diciendo que manden ninguna gente que vaya a chocar. Porque si a mí me mandan de embajador a Washington, evidentemente como que no hace quina eso. ¿Tú ves? Entonces, no hay que mandar gente que no tenga acceso a ellos, hay que mandar gente que tenga acceso a ellos. Esa es la alta diplomacia. Pero gente que vaya a representar, que le duele el país, que vaya a representar el país. Jaime, tú podrías pensar que es un problema ideológico. No es un problema ideológico. Es un problema del interés nacional, es un problema de la identidad nacional. Eso es lo que yo reclamo, eso es lo que yo defiendo. Entonces, la visita, Samuel, de Marco Rubio, no es mala porque viniera Marco Rubio, sino lo que hizo en su visita, que fue lesiva a la soberanía nacional y que es inaceptable. En la nariz del presidente, ustedes que tienen ahora un evento de minería, que van a hablar de tierra rara y de todo eso. El país se enteró por Marco Rubio varias cosas. El volumen de la cantidad de tierra rara que teníamos aquí. 1.
Segundo, que había una comisión mixta de militares norteamericanos y militares dominicanos que están trabajando eso. Y que había un patrullaje conjunto en la frontera de militares norteamericanos, o de inspectores norteamericanos e inspectores dominicanos. Y además de eso, hace insinuación de con quién debe compartir ese negocio de la tierra rara. No puede ser con naciones que estén lejos de aquí, ya todo el mundo sabe cuál es la insinuación. Cuando se refiere a la cumbre que se va a celebrar en diciembre, la cumbre de las Américas, en Punta Cana, el cual el país va a hacer una inversión una erogación de $50 millones. Para la celebración de la... Esa cumbre se va a hacer en... 58 millones de pesos en Chaqueta, en Chacabana. No tengo el informe de... 18. Bájale 40. Sí. No exageremos las cosas. Sí. Bájale 40. Bájale 40. pero 18... Seguimos, por favor. Bien, pero ¿qué sucede? ¿Cómo tú puedes decir nosotros, que somos los anfitriones de eso, a quiénes debemos invitar o no invitar? Es que eso automáticamente, los miembros de esa cumbre están establecidos. Si Estados Unidos, cuando le tocó ser los anfitriones, excluyeron a naciones, nosotros no tenemos por qué seguir ese patrón. Claro. Total. ¿Esto es un problema ideológico? No. Esto es un problema de soberanía. Y es un irrespeto. Usted va a decirme a mí a quién yo debo invitar, a quién no debo invitar. ¿O qué usted se cree? Usted tiene que respetar la dignidad y la soberanía de un país. Usted no puede venir en nuestras narices de decir lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Es una falta de respeto. ¿Y a qué países se excluyeron? Ellos excluyeron a Cuba, excluyeron a Venezuela, excluyeron a Nicaragua y creo que hasta Honduras. Esa cumbre que el presidente fue cuando estaba Biden. Aquí hay que repetir ese libreto. Eso no es nuestra situación. Es que automáticamente todos los miembros de esa cumbre, de esa cumbre deben venir. Que se excluya el que quiera. Claro. Pero no por un problema de retaliación política. Ni son nuestros rivales tampoco. Eso es Ni pleito, son no es nuestros de rivales nosotros. tampoco. Si ellos lo escogieron con sus rivales, son su problema. Porque ¿cuál es el delito de esos países? Que se han dado su autodeterminación y que no está sometido al tutelaje de ellos. Esa es la única diferencia. Entonces, te das cuenta, Jaime, querido Jaime, que no es un problema ideológico. Netamente ideológico. No ideológico, Jaime. Mira, nosotros propugnamos por la unidad amplia, diversa y plural. Y tú estás hablando de un hombre que fue a las elecciones cuando el pacto patriótico, cuando el Frente Patriótico con Balaguer. Apoyó a Balaguer usted. No Balaguer. Nosotros éramos parte de esa unidad, de esa alianza. Y la égida no somos nosotros. La égida era el PLD. Nosotros estábamos respaldando el contenido de un programa. Sí. Pero nosotros no podíamos poner condiciones de que cuente sí, cuente no. Además, no teníamos la fuerza. Cuando cerraron el camino malo. Sí, exactamente. Tú no estabas nacido todavía cuando eso. Sí, en Bueno, el 96, sí. pero está bien. Muchachito. Pero te quiero decir que yo que he vivido y que estuve en el gobierno más de 20 años, con asiento en Palacio Nacional 17 años, he aprendido a convivir dentro de la diversidad. ¿Estaba en el gobierno con Hipólito también? No, Hipólito me ofreció continuar, lo cual le agradezco. Sí. Y yo le renuncié. Yo era embajador. En el 2000, yo era embajador del 96 a 2000, embajador encargado del Caribe en la Cancillería. Cuando era Eduardo Latorre el canciller, en el primer periodo de Leonel. Y debo agradecer públicamente la generosidad. Y yo le dije, Hipólito, puedo contribuir con tu gobierno sin investidura y sin salario. Y tuve una buena relación. Hipólito me invitaba a desayunar a cada rato con el Estado Mayor, que desayunaba en su casa. Y cuantas veces, era más fácil hablar con Hipólito por teléfono que hablar con Jaime. Porque Jaime es un hombre muy ocupado, tú lo llamas y nunca aparece. Ah, no, eso sí es verdad. No, eso sí es verdad. Nunca aparece. Eso es verdad. No diga. Eso es verdad. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo he aprendido a vivir dentro de la diversidad. Claro. Y yo no tengo amistad, ni aprecio, ni valoro a la gente en función de que tenga una identidad ideológica conmigo, sino en función de su decencia. Es así. De su decencia. A Tú nosotros nos consta. tú puedes tener el color Eso que es tú verdad. quieras, la religión que tú quieras, tu persona que tú quieras. Es la decencia, el respeto, la igualdad, viejo. Don Miguel, ¿se arrepiente usted tras ver las consecuencias de sus declaraciones de eso? ¿Lo habría hecho si tuviera la oportunidad diferente? ¿O entiende que hizo lo correcto cuando hizo las declaraciones que terminaron con esa última situación en que salió del gobierno? Mira, Samuel, yo venía a los programas como este y otros, me zarandeaban.
pero si usted es tan crítico del gobierno, porque usted no se va. Y yo aguantaba. Y lo deslizaba. ¿Por qué? Porque yo había presentado 3 renuncias. En octubre del 20, yo presenté mi primera renuncia. Yo entro en el gobierno, me quedo en el gobierno más bien, no por un pacto político, sino por 2 razones. Mi vínculo personal con la familia Abinader, que data de muchos años, un vínculo muy estrecho de familia. Y más que por eso, nosotros discutimos en el partido, acuérdese que cuando Luis asume en el 20, fue en medio de una pandemia. Claro. El mundo estaba cerrado. Y nosotros entendíamos que todos los dominicanos teníamos que formar parte para afrontar esta terrible pandemia del mundo. El país estaba cerrado, el mundo estaba cerrado. Y los países que tienen laboratorios le habían prohibido lo que fabricaban vacunas, la venta a los países, mucho menos un país pequeñito y pobrecito como este. Entonces nosotros sabíamos que teníamos relaciones que podíamos contribuir a conjurar eso. Y esa primera Y el presidente, cuando yo lo hablo, no le puse condiciones, le dije, mira, yo estoy de acuerdo con aceptar ser parte de tu gobierno, pero de usted a mí. Y sobre el tema este de China, usted permita manejarlo de usted a mí. El canciller de Bruni Garavito, que era el embajador ahí, voy a ser yo para poder facilitar estas cosas, ¿eh? Porque ese hombre que está ahí no cree en China y va a incidentar. Porque acuérdese que Luis entró con el bate al hombro contra China y contra Venezuela. Claro, Usted no puede invertir aquí, no puede invertir allí. Y yo, por suerte, que de las pocas cosas que me escuchó fue eso. Lo que permitió que esa vacuna llegaran al país. Y esa vacuna fuera un gran alivio al país. Se redujo la cantidad de personas que podían haber muerto. Y le creó una imagen hacia afuera al gobierno de buen manejo de esto. De buen manejo de esto. Fuimos el primer país que puso la tercera dosis, incluso de todo el mundo, el primer país. Claro. Y llegaron donaciones y nos vendieron vacunas, mientras a Estados Unidos se le adelantó un dinero, todavía que lo estaba esperando, ¿eh? Sí, ese laboratorio. Hay que reconocerlo, eso es verdad. Ese laboratorio. Entonces, ya se crea una deuda de gratitud con ese país. ¿O no? Porque a ti, Jaime, te dan ahora 5,000 pesos y para ti es nada. Pero si a ti te daban 500 antes, tú tenías el bolsillo vacío, era algo muy grandioso. Claro. Entonces hay que tener sentimiento y corazón y memoria para agradecer. No, imagen ese momento. ¿Usted siente que Luis Abinader fue mal agradecido con usted? No. El mérito es de él, que se atrevió a dar el paso. Todos los méritos de él, porque yo puedo recomendarle lo que sea, y si él no lo aprueba, no tiene sentido. Si él aprueba algo que yo le recomiendo y fracasa, el fracaso va a ser de él, más que mío, porque él es el jefe del Estado. Conmigo no tiene ni que tener ninguna gratitud, porque tampoco yo lo hago con ese sentido. ¿Cómo usted evalúa el gobierno del presidente Luis Abinader en estos 5 años? Con luces y sombras, como decían los balagueristas. Que en Luces y aspecto, sombras. por ejemplo, sobre el caso de Haití, yo creo que lo ha manejado de manera muy correcta. Con la La migración. estabilidad económica también la ha manejado bien. Ahora, hay otras áreas que él tiene que tener. Pero el ojo. tema haitiano, ¿usted cree que lo ha manejado bien? Sí, lo ha manejado bien. Primero porque ha tratado de buscar un consenso nacional, que tardíamente se está produciendo con la reunión de los expresidentes. Él no está imponiendo una política, él ha trazado una pauta. Si te llaman a discutir, tú tienes la oportunidad. 5 años después, sí, buscó el Bueno, consenso. pero él llamó y él ha dado la voz de alerta en todos los escenarios internacionales. Y es un problema nacional. ¿Usted está de acuerdo con el plan de regularización promovido tanto por el gobierno como por los empresarios? Pero, ¿bajo qué base? Porque para hacer un plan de regularización hay que venir regulado de allá para acá. No es aquí, tú no puedes regular aquí. ¿Cómo? ¿Cómo se resuelve lo de Haití? Hemos visto, por ejemplo, voces que no estaban en ese mismo tono, como por ejemplo la de Estados Unidos recientemente, que se quejó con la OEA de que tomara acciones. Hemos visto que la OEA se ha hecho de la vista gorda durante años, pero también ya anunciaron un supuesto simposio para buscar soluciones a Haití. Ahora, desde su óptica,
¿qué debe de hacer el mundo, las principales potencias, los principales organismos internacionales de integración para que Haití pueda salir adelante? Bueno, sentarse, analizar la problemática haitiana no solamente desde un punto de vista socioeconómico, político. Hay que analizarlo, porque tú no puedes pacificar a Haití con medidas de fuerza, un país que no tiene fuente de empleo, que no tiene hospitales, que no tiene escuelas, que no tiene gobernabilidad, que no tiene institucionalidad. Ahí en la complejidad. Hay que buscar una solución integral al problema, no una visión unilateral ni coyuntural. Hay naciones que en el Consejo de Seguridad vetan el problema de la intervención, como ha sucedido con China y con Rusia, con lo cual la República Dominicana tiene excelentes relaciones. Lavrov acaba de venir aquí, Sí, es un hecho importante, que es un trabajo que se venía haciendo hace tiempo, desde el embajador Han Daldemen, José Manuel Castillo y demás, hasta que está ahora, que lo coronó. Pero eso es importante, es una diplomacia de paz. ¿Sí? Entonces, lo que ha hecho el gobierno, bueno, es correcto, pero no es una posición del gobierno, es una posición nacional. Por eso yo saludo la reunión de los expresidentes y la continuidad de ese ambiente y buscar un consenso. Porque no podemos dejar al presidente solo con eso, porque el problema no es del gobierno, el problema es de la nación. Y todos tenemos que contribuir a eso. ¿De qué manera? La mesa de diálogo va a trazar la pauta de cómo hacerlo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una propuesta, porque generalmente en la izquierda siempre se critica porque es muy dado a la protesta y no a la propuesta. Nosotros nos caracterizamos por hacer propuestas dentro de lo posible, dentro de lo real. Porque a veces son propuestas tremendistas para ocultar la debilidad dentro de lo posible. Mira, solución integral para el control y vigilancia de la frontera. Esta es una propuesta que ha hecho una empresa china. Porque, ¿de qué vale que tú montes una verja perimetral si tú no tienes tecnología? Claro. La tecnología te va a reducir el personal humano, Claro. el control aéreo y marítimo y la corrupción de allá para acá y de aquí para allá. Pero usted puede pensar, bueno, pero este amigo de los chinos y está promoviendo está haciendo una propuesta de una empresa china. No, aquí hay otra propuesta. Esta es una propuesta de una empresa que se llama Rafael de Israel. Yo no tengo nada que ver con Israel. Pero aquí está la otra propuesta de Israel. Mírenla aquí. Que han hecho estudios de mano. Y que tienen la experiencia sobre Y tienen todo. tecnología. Tienen China tecnología. hace frontera aproximadamente con 3 países. Tienen tecnología. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Mira, a propósito de esa reunión. Interesante eso. A propósito de esa reunión. ¿Qué proponen esas propuestas? Dentro de las cosas que se pueden resaltar. Sí. Bueno, que esas empresas que ya tienen un levantamiento sobre eso, de cómo tecnificar la frontera, que se le tome la palabra. Yo no estoy diciendo que sea con la China, aquí está la israelí también. Tienen que tener en cuenta la calidad tecnológica No, Israel, y a también, la vanguardia Israel, sí. pero también la facilidad económica, financiamiento, donación, préstamo, lo que sea. Están dispuestos a... Pero que se busque la solución tecnológica. Claro. Que no se quede la verja perimetral, porque los haitianos con los dientes, con una cizaña, te rompen esa vaina y se meten. Eso es verdad. Eso es la tecnología te puede evitar hasta la verja. Estamos haciendo un planteamiento aquí. Esto yo se lo entregué hoy a Danilo Medina. Esto está dirigido a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía y a Luis Abinader. Para que busquen un consenso. Y nosotros tenemos relaciones que podemos lograr quién pueda donar esa verja perimetral. ¿Cómo? Si los Estados Unidos quieren entrar en esa competencia, es como una subasta, que la donen ellos. La donen ellos. Si ellos tienen una propuesta de más calidad y de más bajo costo, amén. No politicemos la seguridad nacional, no la politicemos. Busquemos tecnología y busquemos precios. Aquí está el planteamiento. Yo ando al hombro ahora con la empresa israelí, que no tiene nada que ver con Israel, y la empresa china, porque son las dos que he tenido acceso. Está aquí. Se la hemos dirigido a Hipólito, él me vi con Danilo,
Me voy a ver con Leonel, le voy a mandar a Luis Abinader la propuesta y lo voy a mandar al Consejo de Desarrollo Económico y Social. Sí, a Para las que reuniones. para que la conozcan ahí. Hay una propuesta, no hay una protesta. ¿Por qué? Porque primero que deben ponerse de acuerdo de la necesidad de tecnificar la frontera. Sí, es verdad. ¿Entiendes lo que Cambiando es? un poco el tema, bastante interesante lo que ha planteado. Pero míralo aquí, Jaime, mira. Sí. Mira, aquí está Anda fundamentado. armado usted. No, Me si gustaría yo te saber- traigo la propuesta de China, tú dices no, porque este es pro chino. Pero aquí está de mina de Israel, de la empresa Rafael. No, y Israel sabe de seguridad nacional y de Claro, defensa. ¿sabe los de chinos eso? también y ambos saben. países tienen fronteras con varios países Claro, que tienen muy conflictos, porosa. y Imagínate fronteras, claro. Israel, imagínate Claro. Israel. Me gustaría saber en cuanto a cómo ve usted la política actual en República Dominicana. Vamos a hablar de política. Ay. ¿Cómo ve usted primero los presidenciables que están dentro del PRM y que viven haciendo vida de manera constante y que están haciendo actividades? Se habla de que han dejado solo al presidente Luis Abinader. ¿Qué opina usted? Que eso satura al pueblo, pero le conviene a ellos. Satura al pueblo porque este es un país que vive en campaña permanente y no le dan un respiro a la población, la clase política, sobre todo la clase política sistémica. Le conviene a ellos porque mantiene el partido ejercitado. Y al final de la jornada se pondrán de acuerdo, ¿eh? Mientras más candidatos tienen, más se ejercitan. ¿Usted no cree que habrá división entonces en el PRM? Podrá haber división en cualquiera de ellos, pero se están ejercitando. En consecuencia, cuando vaya a llegar al final de la jornada, van a estar con unos músculos bastante desarrollados. Cualquier decantamiento no tendrá tanto efecto que pueda poner en riesgo su candidatura. Eso es lo que yo veo. En cuanto a la decisión de los tribunales que recientemente impidieron al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de que escogiera cuando ellos quisieran, antes de la fecha estipulada, sus candidatos o su candidato presidencial. Yo creo que todos los actores debemos respetar al árbitro. El árbitro tiene normas, tiene reglas y no podemos interpretarla o aplicarla en función del beneficio particular. Porque si descalificamos al árbitro, nos vamos al caos. Entonces, sencillamente, yo no estoy diciendo que aquel tenga razón. Cada quien tiene su realidad interna, tiene su visión, pero el árbitro no podemos descalificarlo. Al árbitro que se ríe por normas y por leyes, hay que fortalecerlo. Y tú haces una medición ahora y la credibilidad de esta Junta Central Electoral está muy alta. Ha hecho un ejercicio muy exitoso. Entonces, ¿por qué debilitarlo? ¿Por qué desautorizarlo? Y hay normas que están ahí. ¿Usted quiere que modifiquemos eso? Pues vamos a llevarlo al tribunal, vamos a llevarlo al pleno y vamos a discutir eso, pero mientras tanto eso es lo que nos rige. Es como la Constitución. La Constitución tiene aspectos que nosotros no estamos de acuerdo, pero mientras tanto esa es la que nos rige. Claro. Y para modificarla hay que someterla al Congreso. Miguel, mirando hacia el 2028, vemos que en el PRM hay una nueva camada de precandidatos a la presidencia. Y vemos que en la oposición encontramos en la Fuerza del Pueblo principalmente a Leonel, quien aspira en otra ocasión para tal vez ser candidato o presidente de la República Dominicana, recordando que Leonel fue escogido por primera vez en el siglo XX, en 1996. Ha sido ya gobernante en 3 ocasiones y ha participado justamente en 3 procesos electorales, y en los últimos 3 procesos electorales no se ha alzado con la victoria. En este caso, en el 2019, en las internas del PLD, en el 2020 y en el 2024. Hay posibilidades, luego de 3 periodos de gobernar y de estos procesos últimos 12 años tratando de volver a ser presidente, hay posibilidades de que Leonel en el 2028, luego que una generación ya está saliendo prácticamente, cerrando ciclo, de que él sea el presidente de la República en el año 2028. Mira, es un asunto interno de la Fuerza del Pueblo. Recuerda que Leonel es el resultado de una división del 20. Y cuando tú haces una miradita retrospectiva y tú ves cuál fue el crecimiento que tuvo el partido matriz que fundó Juan Bosch,
¿Cuál fue el crecimiento que tuvo? ¿Cuánto sacó la primera elección? Entonces él tiene un crecimiento aceptable. Si partimos de eso. Pero es un asunto interno de él. ¿Y dónde se reduce la diferencia entre el padre y el hijo? Porque son los dos candidatos que se están debatiendo ahí, el padre y el hijo. Finalmente yo creo que el padre se impondrá. Ahora, que el padre represente los elementos nuevos. El padre tiene ventaja. ¿Cuál es la ventaja? De que tiene una experiencia. Fue presidente 3 veces. Y los gobiernos de él no fueron gobiernos malos. Metieron al país en una nueva vida. ¿Ves? Que los tiempos estén exigiendo otro tipo de candidatos, otro tipo de rostros, como ustedes, que son un rostro fresco. Bueno, esas son mediciones que ellos tienen que hacerlo. Pero ahí, esa diferencia se resuelve en casa, porque son entre el padre y el hijo. Llegará un momento que el hijo levanta la mano al padre, o que el padre se la levante al hijo, y no más de ahí. Yo creo que mal harían los seguidores de uno y de otro de inmiscuirse en esa cosa y de tratar de poner a pelear al padre y el hijo. Yo creo que eso no es correcto. Y con relación al PRM y los demás partidos, bueno, ustedes han visto lo que pasó con el PLD. El PLD trata de recomponerse. Ahora, el PLD tiene una ventaja de que el PLD tiene una estructura fuerte a nivel nacional. Y construir una estructura fuerte a nivel nacional toma tiempo. No solamente el liderazgo, toma tiempo. Y ellos se están también recomponiendo. Bueno, yo, aparte de todo eso, yo creo que es temporáneo. Tú haces una proyección o un pronóstico a este momento que estamos conversando sobre la posibilidad electoral de un partido u otro o de un candidato u otro, ya es temporáneo. Es temporáneo. Aquí pueden suceder muchas cosas de aquí a allá. Y se puede dar una recomposición del liderazgo, se puede dar una recomposición de fuerza. Yo creo que es temporáneo. Miguel, el caso del YECSE ha dejado ya 236 víctimas mortales. No hay nadie detenido. El presidente Luis Abinader mandó a investigar, pero sin un decreto. No ha creado una comisión para investigar. Hay instituciones que sí están haciendo sus análisis y sus investigaciones. ¿Cuál es la opinión de usted con respecto a esta tragedia y al manejo de las autoridades con el caso del YECSE? Primero, muy lamentable, muy lamentable. Y ahí debemos respetar el dolor de todos sus familiares, del país. Una tragedia que su magnitud sobrepasa la frontera nacional. Y hay que ser cauteloso con eso. Los abogados o los tribunales siempre les gustan tipificar los casos como difíciles y complejos. Si hay casos que son difíciles y complejos, este es mucho más difícil y complejo de todo. Por tanto, su experticio requieren de tiempo y de profundidad. Yo he visto que han formado una comisión nacional de que se yo qué, que se yo cuándo, y que han delegado eso a la Fiscalía del Distrito. Yo creo que, dada la cultura y la fragilidad de la institucionalidad dominicana, como que se debería buscar una firma internacional especialista en este tipo de cosas y emparejarla con la nacional para que el país pueda realmente obtener la veracidad de lo que pasó ahí. Garantía. Tener la garantía de eso. Porque lastimosamente, Jaime, quizás yo pueda lucir un poco exagerado, este es un país que mucha gente, tú te la compras con un picapollo y un refresco. No ponen la verdad a disposición del país. No estoy diciendo que sea el caso, Yo lo que digo es que hay más garantía de que esa comisión que han puesto ahí, que busquen una comisión de esa que analizaron el derrumbe de la Torre Gemela, de los puentes que se han caído, Grandes tragedias. de la grande tragedia en México, que ha habido terremotos, que busquen esa gente, el Estado o no, el Estado no, el Ministerio Público, que contrate eso y que lo ponga a trabajar conjunto con esa gente. Al final de la tragedia llegaron alguna tecnología de unos israelíes que llegaron aquí y ayudaron en eso, porque tienen experiencia y tienen tecnología. El mundo de hoy, el 50% de todo, tuvo un médico ahora, Jaime. Tecnología. Y el 50% de todo de estos estudios no es la capacidad del médico ni la humanidad del médico, es la tecnología. Claro. Un mensaje final. Yo quería antes solamente preguntarle, don Miguel, yo he escuchado mucho desde hace bastantes años
Miguelón tiene que ser de los dominicanos con las mejores relaciones con Oriente. Ese hombre en China, ese hombre en Rusia, ese hombre siempre se le ha vinculado a una gran relación cultural, comercial, incluso hasta se rumora de inteligencia, de todo. ¿Cuál es la verdad? ¿De dónde viene esa relación tan profunda con esos De países? inteligencia nada. Yo soy un político diplomático y todas mis acciones son públicas, abiertas. Todo mi recorrido, yo he viajado con muchos periodistas. Yo me he llevado, antes yo viajaba con 7, 8 periodistas, transparencia total. Y más que buscar beneficio personal y o grupal, promoviendo la marca país. Que muchos de estos grupos la sabotean, y es lo que yo le he dicho a los gobernantes de turno que me ha tocado trabajar. El interés del país tiene que estar por encima de los intereses de esos grupos, que compitan con calidad y precio. Usted porque le debe agradecimiento de la campaña, no puede permitir que venga una empresa sin tener aquí porque compite con la nacional. No puede competir con la nacional cuando está subsidiada por el país de origen. Pero sin estar aquí en base a nuestras normas, nuestras leyes, no va a generar que van a generar empleo y van a pagar impuestos, déjalo que compitan con calidad y precio. Entonces, ese ha sido mi país, promover mi posición, promover al país. Estos gobiernos a mí no me han dado nada, yo lo he dado todo. Porque esas relaciones las he construido yo como un escultor, va a ir esculpiendo una escultura con las manos, así yo la he construido. Pero para el país, no para mí. Y me veo entonces obligado a entrar en confrontación. Porque cuando tú traes un inversionista de eso, una empresa que tendrás aquí, y me parecen estos lobistas que quieren pedirle comisiones y que le ponen trabas porque no le dan dinero, entonces yo le digo, cojan su vaina y se van de aquí. Y entonces lo denuncio. Y ahí viene la confrontación, entonces me busco un grupo económico que tiene papagayo a sueldo, que tiene medios de comunicación, como hubo uno que me llamó, que un director de un medio me llamó, que le agradecí su exceso de sinceridad, pero a su vez entendí cómo un hombre, un decano de este tipo, transgrede la ética profesional para darle paso al interés del capital del cual él trabaja. No me publique y no me lo diga, no me diga que el dueño está diciendo esto, porque el dueño representa un grupo económico con el cual yo lo he enfrentado porque impide una competencia de igualdad, porque quiere tener un monopolio y el monopolio está prohibido por nuestra Constitución. ¿Qué medio es ese? No puedo decirlo, tampoco llegó hasta ahí. ¿Y cuál era el negocio? No es Percio Maldonado. ¿Y cuál era el negocio? Eso sabemos que no. ¿Cuál era el negocio que quería monopolizar? No, yo he traído diferentes inversiones aquí. ¿En el este? Yo he traído, yo he traído varias inversiones aquí, de todo tipo, Jaime, de todo tipo. Mira, una vez cuando yo era embajador, yo sé que tenemos que irnos ya. No, pero yo me histórico. fui a Trinidad y Tobago. Yo era embajador del Caribe. Y en Trinidad y Tobago había un gran desarrollo de la fábrica de vidrio. Todas esas botellas que se fabrican aquí de ron, de refresco, se hacen en Trinidad y Tobago, en esa época, no sé ahora. Porque aquí había una fábrica de vidrio en San Cristóbal, en la época de Trujillo, eso desapareció. Y Trinidad y Tobago tiene un desarrollo en la metalúrgica. Una de las fábricas más grandes que tiene el Caribe y toda la región está en Trinidad y Tobago. Entonces yo hice un estudio, yo era embajador del Caribe, digo, pero nos sale más barato traer la varilla de Trinidad y Tobago que la que venden aquí. Entonces yo comencé a promover eso. Fueron donde Lionel. Entonces los dueños de Metaldón me mandan una comisión. Digo, no, que vengan a competir aquí con calidad y precio. Entonces Lionel me manda a buscar, me dice, mire, profesor, lo que pasa es que hay una competencia desleal, porque esas empresas están subsidiadas por esos gobiernos. Entonces, esos productos llegan subsidiados aquí, claro, que se van a competir. Yo entendí. Y desde ese punto de vista, había que proteger la industria nacional. Ahora, cuando son empresas que generan su producto aquí, aunque sean inversiones de capital extranjero, ya eso son otra cosa. Claro. Eso son otra cosa. Entonces, tú no puedes, porque en una campaña, yo te apoyo, te doy un dinero, tú no puedes afectar el interés nacional, en este caso la inversión extranjera, o por un prejuicio ideológico, o porque un gobierno
no vea bien que tú estés recibiendo inversionistas de un gobierno que es afecto de otro. Entonces, ahí entra un problema de soberanía. Venezuela acaba de celebrar elecciones donde barrió el madurismo con un 40%, 41% creo de personas que fueron a votar de los registrados. Su opinión al respecto y si en el futuro habrá algún momento de alternabilidad política en Venezuela. Mira, Samuel, las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales tienen dos tipos de atractivos, de atracción. La presidencial la gente tiene más entusiasmo porque son más determinantes. En las congresuales no hay tanto entusiasmo. Sin embargo, un 42, 96% votaron esta elección. O sea que fue un buen averaje. Fueron bien concurridas. Y la oposición, que está dividida en sí mismo, una franja participó. Por ejemplo, Capriles ahora es diputado. Y esa franja de la oposición que se está disputando, ¿quién dirige a quién? Entre ellos mismos, María Corina Machado, Capriles y ese grupo. Ahora ese grupo tiene 22 diputados en la Asamblea Nacional. ¿Tú no crees que ese grupo va a tener más influencia que aquellos que andan ladrando desde fuera, en Mundo, María Corina? Pero además le dan legitimidad a esas elecciones. ¿Cómo pueden ahora decir que fue un fraude, que fue una maniobra, que es ilegítima, cuando ellos participaron? Y como ya son parte del poder legislativo. Entonces se va consolidando, se va transparentando toda esa nebulosa que han metido contra Venezuela. Un proceso en paz, en tranquilidad e institucionalidad, que es igualito al primero, el presidencial. La izquierda dominicana, desde hace un tiempo considerable ya, ha perdido fuerza, entendemos algunos, y sobre todo se ha distanciado con una juventud actual, a tal punto de que es muy raro ya ver a un joven que profese simpatía, mucho menos militancia, en causas socialistas, en causas de izquierda. ¿A qué se debe esto en el país? Porque vemos otros países donde, por el contrario, la izquierda ha tomado muchísima fuerza. El trujillismo y el no trujillismo descapitalizaron la cabeza pensante de la izquierda dominicana. Las cárceles estuvieron llenas de presos, el exilio también. Quedó una generación de relevo con ese trauma, lo primero. También tenemos que ver autocríticamente de que hemos tenido una aplicación dogmática. Hablábamos más de Marx, de Lenin, que de Duarte, que de Luperón. Ahí está el dogmatismo. Tenemos que superar el dogmatismo y llegar a la realidad nacional. Eso nos desconecta, nos desconecta. Nosotros hemos participado aquí en toda la alianza de la izquierda. Pero llegó un momento nosotros dijimos, ven acá. Los movimientos en armas están bajando, están deponiendo, se están incorporando a la vida política y están ganando gradualmente espacio político hasta llegar al poder. El caso de El Salvador, el caso de Honduras, el caso de Guatemala, el mismo caso de Colombia, que es la guerrilla más vieja, todavía quedan reductos de esa guerrilla. Entonces nosotros ahí entendimos que una unidad ideológica inspirada en la hoz, el martillo, no responde a los requerimientos de la necesidad nacional. Se necesitaba identificar los males nacionales y en base a eso elaborar un programa nacional y a través de una unidad amplia, diversa y plural, entonces afrontar esos problemas. Entonces muchos de nuestros amigos del alma y de armas no hemos entendido eso. Algunos lo hemos entendido, otros no lo hemos entendido. Entonces, lo que hemos entendido eso, recibimos el estigma de lo que todavía están entrampados en el pasado. Le dicen. En el pasado, sí. ¿Qué le dicen? ¿Cmo lo Pero siempre, pero finalmente llegan a la cita, pero llegan tarde. Porque lo que nos criticaron de esa alianza amplia, y plural, después ellos lo hicieron con Peña Gómez, nosotros lo hicimos con Juan Bosch. Después ellos lo hicieron con Peña Gómez. Y llegaron a ser diputados, senadores, tener participación del gobierno. Qué bueno que así sea. Pero llegaron tarde a la cita. Nosotros fuimos más visionarios y fuimos más independientes de dar el paso adelante. Y hoy
La historia no da la razón. Miguel, yo quiero antes de irnos, porque yo sé, hay muchos temas que tratar con usted. Hay muchos temas que Vamos tratar a con amanecer usted. aquí, yo tengo problemas. Mire, Esto es un yo filete, quiero saber hermano. cuál es la opinión suya sobre la ley que está promoviendo el gobierno sobre el libre pensamiento y la difusión del libre pensamiento. Aquí todo debe buscarse por consenso, hermano. Buscar un consenso frente a eso. Que el gobierno plantee su iniciativa en base a lo que cree, no está mal. Siempre tiene que haber un punto de partida. Pero ya existen leyes. Lo que se deben buscar es consenso en todo. Abrir el abanico. Así como tienen ustedes el panel sobre la minería, que van a debatir, y ahí hay posiciones divergentes, pero buscar un punto de entendimiento. Todo debe hacerse por consenso. Por eso es que la constituyente se le debe habilitar la ley para que proceda, para que el pueblo decida. Correcto. Eso es lo más democrático que puede haber. Constitución Chávez 2010. lo hizo a los 6 meses de haber llegado. Está en la Constitución 2010. Pero no se ha habilitado la ley para aplicar eso. Si tú quieres mañana porque una constituyente no puede, porque no se ha habilitado la ley, vamos a que la habiliten, vamos a habilitarla. Miguel, Y ese es el poder del pueblo. Que la gente decida. Miguel, sin ánimos de que se me confunda con que estoy chismeando y de que voy a meter un chisme, no es eso, para nada, es historia lo que quiero escuchar No maltrate aquí. a Jaime. No, Jaime es tu compañero. Sin ánimos de chismear. No maltrate a Jaime. Vamos a ver, Sin ánimo de- cuidado. Sin poniendo ánimo adelante. de chismear. Usted que ha sido amigo de ambos de los que voy a mencionar, es amigo de ambos y fue funcionario en ambos gobiernos. ¿Cuál es la realidad detrás de la distancia, para no decir enemistad, que hay entre Leonel Fernández y Danilo Medina? Usted que yo sé que es amigo de los dos. Samuel, cuando ellos empezaron su controversia, yo que soy amigo de los dos, que tengo una alianza, que soy parte de su Me gobierno, consta, lo sé. desde adentro y de arriba, amigo personal de los dos, yo no me incluí en eso, porque yo no soy PLDista, soy un aliado del PLD. Y comencé a hacer un puente, de aquí para allá para acá, Danilo para acá, Danilo para allá, y le advertí. Póngase de acuerdo, busquen un punto de convergencia, cual que sea. No se dividan, porque si se dividen... ¿A quién usted le lo- dijo eso? A los dos. No, lo escribí en mi columna. Lo escribí en mi columna. Se lo dije a los dos. La división significa el desalojo. Y el desalojo significa la judicialización. Y ahí está. Ahí están. Leonel se fue con un argumento que yo no estoy de acuerdo. De que el algoritmo, y la que yo, qué cosa, no. ¿Usted no cree que el 6 de octubre del 2019 No, hubo algo no, extraño no, en Samuel. en ese triunfo de Gonzalo Castillo? Samuel, cuando Leonel era presidente, Danilo nunca pudo tumbarle el brazo, el pulso. Nunca. Danilo se tuvo que ir del palacio. Y yo que tuve una conversación 3 días antes de él irse, te mito como un tallo, estoy citando nombres, y lo sacamos del palacio siendo secretario de la presidencia. Y nos lo llevamos a un sitio a conversar. Y pensábamos que lo habíamos convencido de que no se fuera. ¿Cómo? A los 3 días apareció en el Hotel Embajador anunciando su vida del gobierno. ¿Qué hizo Danilo? Dividió el partido. Se refugió en su partido y en su casa y tuvo la paciencia de cambiar la correlación de fuerza que tiene un presidente por ley natural, porque es el que quita y el que pone, y cambiar esa correlación de fuerza interna, la que tenía Leonel, después la obtuvo Danilo. Danilo le llevó mayoría en el comité político. Le quitó la mayoría en el comité central. Entonces la determinación la tomaba la corriente de Danilo. Entonces Danilo le impuso el candidato, obviamente. Danilo ¿Quién le impuso el candidato. Pero institucionalmente, no fue por medida de fuerza. Pues te estoy diciendo No que... hubo fraude entonces. No, él cambió la correlación de fuerza, Samuel. Lo que Danilo no pudo hacer cuando Danilo fue presidente, Leonel no podía pensar que lo iba a hacer siendo Danilo presidente. Es lo mismo. Lo ¿O venció tú el, te crees- o lo tú te- venció el Estado. O tú entonces. te crees, Danilo lo dijo, que fue el Estado que lo venció. Pero entonces a Leonel también lo venció Claro el que Estado. sí. Ah, Claro. ¿Y tú te crees que cuando Luis baje de ahí, el 16 de agosto del 28, va a tener la misma influencia, el mismo peso, el mismo respeto en su ¿Cómo partido que el que tiene ahora? Ahí, PRM. No. o sea que Luis no va a poder imponer un candidato en el 28. Debió- Él no va a poder En el 28 todavía puede hacerlo.
lo que yo te estoy diciendo, después que él baje de ahí, que no firme los decretos, Ay, quitando y poniendo, ay. no tendrá el mismo peso. No, Leonel pero eso, no debió, Ay, debió de competir a lo interno del PLD, sino esperar su momento. ¿quién? Leonel. Porque Hubiese estado Leonel esperando. es que la correlación de fuerza no le favorecían. No lo derrotaron allá en Guandolio. En Guandolio. En el 15. No, en el Guandolio no, en el metro. Sí, en Juan Dolio. Juan en Metro. Guandolio, bueno, ahí lo derrotaron. En el ¿eh? 2015, sí. Sí. Él pensaba que podía persuadir a Danilo de que no fuera candidato. Y dice, no, yo quiero que la gente me diga. Y Danilo Y lo buscando un tercer sorprendieron. periodo. Claro. Lo sorprendieron y le ganó la convención. Pero ¿Por después- qué? Porque ya Danilo tenía un cambio en la correlación de fuerza interna. No es que si Leonel es el mejor, Tiene no es el tanto mejor. peso el presupuesto Oye nacional. bien, oye bien. Tiene tanto peso. Determinante. Determinante. Porque, claro, Entonces, ese famoso artículo de Leonel Fernández entre sobres y sobrecitos es fundamental en la política. El que reparte. manda. esos son de las debilidades y del desmérito que tiene el ejercicio de la política, de los partidos, los políticos sistémicos, que no se basan en hojas de servicio, no se basan en reputación, no se basan en contenido, sino compran conciencia. Luis Abinader se religió bajo esa consigna de comprar. No. Luis emerge en medio de un desgaste de los gobiernos del PLD por La diferentes reelección de razones. Luis Abinader fue free. Fue limpia. Es la pregunta que Aneudi quiere hacer. ¿Fue limpio eso? Sí, eso no hay duda. Porque Por último. él hizo un ejercicio, era una figura fresca, no se desgastó, todavía estaba el trauma, el tiempo de ejercicio del PLD y eso. Dating Corp. Por último, circuló desde la semana pasada una supuesta comisión de la verdad que estaba celebrando el 31, o recordando más bien, el 31 aniversario del secuestro y desaparición del catedrático Narciso González, Narcisazo. Hay fuentes, incluso sus amigos más cercanos, que dicen que él mismo se quitó la vida y él mismo se desapareció, mientras que sus familiares y otros dicen que fue un crimen de Estado, que fue un secuestro por parte de las autoridades de aquel entonces, etcétera. ¿Cuál es la versión y la posición? Mira, yo que conocí a tiene? Narcisazo, era mi amigo. ¿Usted lo conoció? Sí. Él tenía un colegio ahí en la Máximo Grullón, se llama Colegio José Martí. Así es. Y él vivía en la Manuela 10, casi esquina Duarte. Ahí. Yo conozco a su esposa, Tati, y su hijo Ernesto, con lo cual tengo buenas relaciones. Y pese a los años que ha pasado eso, estaba muy joven. Narciso no se suicidó, Narciso no desapareció, Narciso lo desaparecieron. Que ha habido. Y era amigo de Leonel Fernández. Sí. Y Leonel Fernández hizo todo el esfuerzo por esclarecer eso. Y ningún gobierno ha podido esclarecerlo. Pero Narciso lo desaparecieron. Narciso era un hombre progresista, era un hombre frontal. Y era una época de mucha intolerancia. Porque a Balaguer lo quieren declarar el padre de la democracia. Yo digo, el padre de la intolerancia. Ay, Jaime Pero Rincón. quienes declararon al doctor Joaquín Balaguer y a destiempo como ¿Cómo padre a de la destiempo? democracia Pero ¿qué sé? fueron sus propios opositores, los antagónicos históricos del doctor Balaguer, el ¿Cuál? Congreso del PRD. Fue que levantó. Bueno, Ver a pero- doña Milagros Ortiz Pons levantar la mano como senadora de la capital para ponerlo como padre de la democracia. Bueno, no fueron ni siquiera Miguel, no los se propios defienda, Miguel. acólitos de Balaguer que lo declararon padre de la democracia. Entonces cuestiónenlo a ellos. Cuestiónenlo a ellos. Claro. Comience usted a hurgar qué motivación hubo más allá de lo que usted está viendo para que hicieran eso. Yo fui una víctima de Balaguer. Como una víctima. Yo no guardo rencor. Yo fui un preso político, Jaime. De Balaguer. Yo duré 2 años, 7 meses y 13 días preso ¿Dónde? en La Victoria, ¿Qué? en la cárcel subterránea del Palacio de la Policía. ¿Y cuáles eran los cargos en su contra, Atentar contra la seguridad del Estado. Ok. La práctica de actividad comunista estaban prohibidas. La práctica, leer el libro de El literatura. manifiesto comunista. Leer eso estaba penalizado por ley. Todo eso. Y esa ley se derogó. Oye bien, se fueron derogadas. Y Leonel cerró la cárcel solitaria donde estuve preso, desnudo y esposado ahí. ¿Cómo va a ser? Y lo torturaron. No,
No. Bueno, es una tortura. Bueno, claro, Una pero me solitaria, refiero a golpes. No, golpes no. Desnudo, yo tenía, no había cumplido la mayor de edad. Y no le daban comida. Duré, de 11 días que duré preso ahí en esa solitaria del Palacio Nacional. Tú no veías en los rayos del sol. Duré 7 días sin que me pasaban agua, ni comida, ni nada. Eso es tortura. Para que tú Claro, sepas. eso es peor, eso es Desnudo peor. y esposado, ¿eh? ¿Y a quién usted atribuye la responsabilidad? A la intolerancia de directa? Balaguer. Pues yo no tenía ninguna razón. Yo era dirigente estudiantil, un chico joven todavía, con inquietudes. Yo no había cometido ningún... ¿En qué año fue eso? ¿Y qué posibilidad? En el 76, 78. Yo salí en la amnistía de Antonio Guzmán. Miguel, ¿y usted se portó? O Yo sea, no no hizo nada. no tenía ninguna posibilidad de atentar contra la seguridad del Estado. Imagínate, tú, un endeble dirigente estudiantil. Jovencito, no apenas tenía 16. ¿Cómo se sintió usted cuando Antonio Guzmán y Jorge Blanco, que dijeron que iban a hacer justicia? Fue una promesa de campaña, la libertad de los presos y el retorno de los exiliados. Eso No, fue pero en torno a hacer justicia de los muertos, que al final muchos quedaron en el aire, todo eso. Bueno, la historia tiene que juzgarlo. Los resultados, unos resultados. Antonio Fueron Guzmán, cobardes ellos que no juzgaron. la sociedad dominicana entró en una nueva etapa. De No está claro. libertades. De que estemos sentados aquí hablando con una chaqueta, de que podamos expresar y defender, de ir a conceptualizar. Hay muchos compañeros que se quedaron porque era el resultado de la caverna. No tenían posibilidad de estudiar por las persecuciones, por todo eso. Y muchos compañeros valiosos, serios, consagrados, pero no se formaron. Entonces ya los tiempos exigían otra cosa. Venía aquí a conceptualizar con ustedes. Ya tú no puedes despachar un antigobierno con una consigna. Balaguer, muñequito de papel. Balaguer imperialista. No. Ya si tú estás en contra del modelo, tú tienes que explicar por qué tú estás en contra del modelo económico neoliberal. Y poner un modelo alternativo. Bueno, porque aquí yo estoy haciendo una propuesta. Esta es una propuesta. Hemos dado un salto de la protesta a la propuesta. Si no lo escuchan, bueno, dejamos la constancia. Ustedes, los comunicadores, serán los testigos. Una nueva izquierda, Jaime. Entonces, en ese sentido, ¿a qué atribuye usted y cómo lo califica de que esos 8 años de gobierno del PRD, donde pasaron 3 presidentes, claro está Magluta, porque era como vicepresidente en ese momento por pocos días. Sí, le faltaban 43 días Exacto. a Antonio Guzmán. Que no sentaron a Balaguer en el banquillo de los acusados, que no hubo una acusación. Mira, Jaime, tú eres un estudioso de la historia. Balaguer viene ejerciendo el poder desde la época de Trujillo. Claro. Era presidente. Balaguer era el neotrujillismo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ya Balaguer era más que una expresión política, era una expresión económica, era una expresión militar, y se necesitaba valor y tiempo para poder desmontar ese andamiaje. Fíjate que quien le da el triunfo al PLD es Balaguer, y quien le cierra el camino al PLD para continuar es Balaguer, cuando decide apoyar a Hipólito. Dice que su sombrero no lo prestaba 2 veces. No, le negó el apoyo al PLD porque hubieron funcionarios que él entiende que maltrataron. Claro. Lo maltrataron. El término come solo fue Balaguer. No, exactamente, porque claro, hubieron funcionarios que fueron, con o sin razón, él entendió que fueron maltratados. Porque él entendía que la impunidad era lo que tenía que prevalecer. Entonces estaba muy arraigado el balaguerismo como pero claro, para poder pero llevarlo. aquí todavía existe el trujillismo, ¿o no? Aquí no hay gente que va a rendirle culto a Trujillo y decir que aquí hace falta un Trujillo. Bueno. Y te están invocando a Trujillo. ¿Qué te opinas del nieto de Trujillo que anda aspirando y tiene un partido ya conformado por las leyes dominicanas? Bueno, sería injusto juzgarlo a él por su abuelo. Hay que juzgarlo por sus hechos, pero él es una repetición de su abuelo. Y... Él reivindica el ejercicio de su abuelo. Entonces ya eso lo descalifica. Además que por ley, él tiene que durar un tiempo que él no es dominicano. Se cumple ya en el 2026, Bueno, está bien, dice él. está bien. Entonces, entra eso en el debate. Sí. El pensamiento del trujillismo representado por él y la realidad histórica de la consecuencia y el efecto que generó el trujillismo. Sencillo. Pero no descalificarlo a él ni inhabilitarlo. Porque él es un hombre que ha trabajado, que ha
ni suprimirle de su vida política ni física porque sea descendiente de Trujillo. Bueno, Yo creo en la tolerancia, Jaime. lo ha demostrado, lo ha demostrado. Amigos, gracias por estar ahí. Nos tomamos la hora entera con sí. Y ya. ¿Ya? Ya llegamos. ¿Usted quería más? No, yo sí, por mí es por lo menos 40 minutos Ahora más. yo sí le puedo preguntar otro riflazo. Yo tengo Ay, siempre en la cuidado. recámara. Ay, cuidado. Tengo en la recámara. Tira el último. siempre. Es la última. Ay, Dios mío. Esas últimas declaraciones de Marrancini donde dice que la luz está llegando cara porque nosotros los dominicanos no sabemos ahorrar energía eléctrica. ¿Qué usted dice? Mira, yo fijé mi posición frente a Marrancini. Y él me mandó un acto al alguacil para someterme a la justicia porque yo había hecho un calificativo de él, del cual no me arrepiento. Él no procedió, decían él. Permíteme no insistir en eso porque tengo entendido que está muy enfermito, que le han hecho alguna operación, alguna cosa. Entonces, yo respeto la dignidad humana. Entonces, no me voy a referir a ese tema porque ya mi posición, ustedes la conocen. Claro, el país la conoce. La conoce. Bueno, gracias Miguel Mejía por estar con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Abinader Fortunato, un amigo en común. Incorpórenlo aquí. Pero, Hagan usted una ve que usted dice que yo no cojo los teléfonos. Abinader Fortunato porque sí que no este coge. se enferma Ese es mi de papá y no coge los No, teléfonos. pero tráiganlo a sus aquí, hijos. hagan una mezcla de la juventud y de la experiencia. Lo vamos a invitar. Siempre bueno, claro. No, intégrenlo Seguro aquí. era amigo de Jimmy. Seguro, Póngalo, seguro póngalo, era muy amigo probable, de muy Jimmy también. Pónganlo en la nómina. No que lo van a invitar, que venía a hablar, pónganlo en la nómina. Y hay una nómina buena aquí. Aquí hay una nómina ¿Verdad? buena. Sí, sí, sí. Ah, pues mira, Don Percio nos tiene bien a No nosotros. nos podemos aquí. quejar. así. Sí. Y Persito. Oh, mejor todavía. Esa es la versión mejorada de Percio. Sí. Muchísimas gracias, amigos. Sigan disfrutando de la programación de este canal. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Nuevo Diario TV. Que Dios les bendiga y continuamos mañana.